Llevaba ya como hace varias semanas queriendo hacer este video y hoy por fin pude terminar todas las ideas que tenía por decir. Y bueno, empecemos con esto. Hoy quería hacer un video sobre el lado oscuro de cada persona, sobre esa cueva profunda que tenemos que iluminar que está dentro de nosotros. Empezar a iluminar nuestra propia sombra. Y primero hay que dejar algo muy claro. Todos, absolutamente todos, tenemos un lado oscuro. Pero todos lo escondemos. Todos tenemos problemas, todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, todos tenemos un montón de cosas negativas que las queremos guardar. ¿Y qué pasa con eso? Cuando las queremos guardar es como, como cuando uno va al baño y queda oliendo muy maluco, como cuando uno suda y huele muy maluco. Por más que uno quiera echarle desodorante, lociones, y un montón de cosas, esa mierda, ese olor fétido, no se va a ir. Simplemente lo va a ocultar, pero al tiempo va a volver a aparecer. Y eso mismo pasa con la mierda emocional, con esos olores fétidos emocionales que tenemos dentro del alma y dentro de cada uno. Y es el hecho de que cuando nosotros los queremos tapar, ¿por qué los queremos tapar? Primero, ¿por qué los queremos tapar? Los queremos tapar porque no somos capaces ni de oler nuestra propia mierda, ni de oler la de los demás. No nos gusta que nadie la huela, ni siquiera a nosotros mismos nos gusta olerla. Porque cuando tocamos ese tipo de emociones, cuando tocamos esas emociones malas, como es el miedo, las inseguridades, nos toca sentir mucho dentro de nosotros. Y muchas veces no nos gusta sentir porque obviamente al principio se siente muy feo, porque no queremos hacer ese proceso de sanación. Entonces, esto también viene muy arraigado del sistema de creencias. Y este sistema de creencias se basa mucho en lo que es el ego. Y el ego es el que no nos deja progresar. El ego es bueno, pero hay que saberlo manejar, hay que saberlo controlar. Porque cuando nos domina es cuando se pasa de nosotros. Intentar negar la sombra, entre más se niega, más se manifiesta. ¿Qué significa eso? Cuando más intentamos negar que tenemos miedos, que tenemos inseguridades, que tenemos problemas, entre más los negamos, más grandes se hacen. Porque no los aceptamos, no somos capaces de decir, listo, tengo este defecto, lo tengo aquí, lo pongo, lo analizo de esta forma y que esta es la solución que le voy a dar. Pero cuando los negamos, lo único que hacemos es desaparecerlos y de vez en cuando tengamos una situación igual, nos va a volver a aparecer. Entonces esas son cosas que tenemos que empezar a cambiar, a aceptar dentro de nosotros. Todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tiene esa mierda emocional. Simplemente hay que saberla aceptar. El problema de esto también es que cuando tenemos esa mierda emocional dentro de nosotros, todo el mundo lo ve. O sea, todo el mundo es capaz, todos los de afuera son capaces de ver tus problemas, menos tú. ¿Por qué? Porque tu propio ego te dice que no los tienes. Tu propio ego es el que te está diciendo que tú no tienes ningún problema, que tú eres perfecto, que tú no tienes nada. Y ese es el problema, que como todos los de afuera son capaces de verlo, menos tú, no podemos ser conscientes de eso y lo rechazamos cuando lo vemos en otros, que eso es lo más grave. Cuando yo tengo un problema y un defecto, puede pasar el efecto de espejo, que como yo no soy capaz de aceptar mis problemas y mis defectos, cuando alguien más hace algo similar que a mí me duele, que a mí me hiere, algo que yo no he podido aceptar en mí, malo, cuando lo veo reflejado en el otro, me va a atacar tanto a mí que no voy a ser capaz de soportar a la otra persona. ¿Pero por qué? Porque es algo que no he podido trabajar en mí. Y algo muy importante es que no se trata de no tener defectos. O sea, no se trata de ser una persona perfecta. Simplemente se trata de aceptarlos y trabajarlos poco a poco, porque esos defectos son los que nos ayudan a crecer. Entonces, si tú los intentas aceptar, si tú dices, listo, tengo este defecto, voy a trabajar en él, constantemente vas a crecer, pero tampoco se trata de decir que somos unas personas perfectas, porque no lo somos. Y algo muy importante es que si nosotros negamos lo oscuro, si nosotros negamos la oscuridad, no vamos a ser capaces de iluminar. Es algo tan simple como para yo poder prender este foco, para poder que haya luz en esta habitación, es porque antes hubo oscuridad. Si yo llego acá con otra linterna, te voy a iluminar, pero de igual forma no va a iluminar solamente esto, sino que ya toda la pieza va a estar iluminada, mientras que si apago la luz,
lo que ilumine de la linterna va a ser lo único que se ilumine. Entonces necesitamos esa oscuridad para poder que haya luz. Y algo también muy importante es el hecho de que cuando ya aceptamos nuestra sombra, cuando aceptamos nuestra mierda emocional, nuestros problemas, cuando la gente nos hable de ellos ya nos va a ser tan duro, porque ya los hemos aceptado y tal vez estemos intentando trabajar en ellos. Entonces no va a ser tan duro cuando nos digan, hey, tenés este defecto. Mientras que si hay un defecto en el que vos no has trabajado y ni siquiera sabes, ni siquiera lo has aceptado, cuando te digan eso vos lo vas a negar y decís, ay no, yo no soy así, e incluso te va a dar rabia. Entonces son cosas que tenemos que empezar a cambiar y tenemos que empezar a trabajar como seres humanos y como personas. Es algo tan simple como solamente aceptar que todo el mundo tiene su propio problema, pero hay que ser consciente de cuál es el mío. Cuando somos conscientes de que listo, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo está enfocado en un problema diferente, tiene sus defectos, errores y miedos. Venga, ahora, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi defecto? ¿Qué es lo que tengo qué es lo que tengo que trabajar? Y a la hora de trabajarlo, se puede conocer e intentar mejorarlo poco a poco. Hay que intentar darle luz a la oscuridad, porque la oscuridad simplemente es eso, una falta de luz. Y algo muy importante también es que la luz y la oscuridad no son buenas ni malas. O sea, la luz no es la perfección y la oscuridad no es lo peor que hay, no. Simplemente la luz y la oscuridad son momentos que tenemos que pasar. Son momentos que tenemos que pasar en nuestra vida porque es necesaria una imperfección de vez en cuando. Es necesario tener miedos, inseguridades, tener un montón de cosas. Todas las cosas son necesarias. Es necesaria tener esas crisis existenciales. Porque si no tenemos una vida perfecta tampoco sirve de nada. A veces es bueno tener lluvias para poder valorar el sol. Y por eso es que a la oscuridad no se le debe condenar. O sea, la oscuridad no se ve como lo peor que hay y que estoy en crisis, que estoy con miedos, que estoy con un montón de cosas y eso es lo peor que estoy pasando, no. Simplemente es aceptar que es un proceso que estás viviendo en estos momentos y que poco a poco lo vas trabajando. Y tampoco se puede tener como un mayor deseo, como último deseo, llegar a la luz, o sea, llegar como a la plenidad y a la perfección, porque entonces si haces eso en el momento en el que te llegue una oscuridad, un momento malo, te va a dar muy duro y dices que simplemente tienes que estar en luz. Simplemente saber que tanto la luz como la oscuridad no van una más arriba que la otra, simplemente van a la par y trabajan juntas y hay que aceptarlas y trabajarlas poco a poco. Y hay algo muy importante que incluso lo anoté acá y es el hecho de que somos una máscara constante. O sea, el ser humano y así la gente diga que somos muy falsos, no es falsedad. Simplemente que todos tenemos una máscara. Siempre tendremos diferentes caras. Están los que dicen que es falsa, que la gente que usa diferentes caras es así, pero no. Eso realmente es muy normal. Porque tenemos varias caras. Porque tenemos varias caras. Solo hay que comprender las propias y las de los demás. En diferentes situaciones va a salir esta máscara para esta situación. Para los momentos de felicidad voy a sacar esta máscara. Para los momentos de tristeza voy a sacar esta máscara. Para los momentos donde estoy triste pero quiero sentirme o verme feliz voy a sacar esta máscara. Entonces es importante también darnos cuenta de eso. Aceptar las máscaras de los demás y aceptar nuestra propia máscara y saber cuál usar. Porque frente a diferentes situaciones, o sea, frente a X situación, yo me puedo comportar de una forma con diferentes acciones, de la forma en la que nos manifestamos. Pero ese tipo de cosas no nos definen, o sea, simplemente es una acción que gracias a esa situación, pues reaccioné de esta forma, gracias a este manifiesto que tuve. Hay algo muy importante y es el hecho de que yo soy, o sea, yo soy una persona noble, yo soy prepotente, yo soy responsable, yo soy juicioso, yo soy deportista, yo soy, ¿no? Hay que dejar de lado ese yo soy, porque ese yo soy noble, ese yo soy una buena persona, yo soy una mala persona, no nos define como personas. Eso simplemente son cosas que gracias a las manifestaciones, o sea, nos manifestamos de esa forma. A veces me comporto así, pero a veces, dependiendo de la situación, me puedo comportar de otra forma. Entonces, eso no me define como persona. El yo soy no me define como persona. Yo no soy noble, yo no soy nada de eso. Simplemente son cosas con las que a veces me manifiesto de esta forma. A veces actúo de esta forma y a veces de otra. Y por eso es que uno no puede definir tanto a las personas. Ay, es que él es noble, es que él es muy responsable, él es muy juicioso,
él no es nada responsable, él no es nada juicioso. Eso no nos define como personas. En esa situación él actuó de esa forma, en esa situación él actuó de esa forma, pero en una próxima puede tal vez que haya aprendido y cambie de situación. Entonces ese tipo de cosas no nos definen como personas. No somos el niño, no somos el adulto, no somos los defectos, no somos nuestras cualidades, no somos nada de eso. Esas cosas son simplemente cosas que nos forman como seres humanos. A Sebastián Jaramillo, me forman estas cualidades, me forman estos defectos, pero eso no me define como persona. En 1 o 2 años voy a tener una vida completamente diferente y por eso no me define. Simplemente son cosas que en el día de hoy, con las acciones y todo lo que estoy pasando, actúo de esta forma, pero eso no me define. Algo muy importante y es que el ego y el ser. Hay que saber cuándo estamos actuando desde el ego y cuando estamos actuando desde el ser. Normalmente cuando actuamos en el ego salen todos nuestros defectos, salen toda nuestra toxicidad, por decirlo así. El ego es importante, pero hasta cierto punto. Y hay que saber cuándo estamos actuando desde el ser, desde nuestras cualidades, desde nuestros potenciales. Y hay que identificar, o sea, si frente a X situación hay que identificar cuando un amigo me dijo algo y yo le voy a responder desde el ego o desde el ser. Si es desde el ego va a haber una toxicidad y van a haber miles de peleas. Pero si es desde el ser también, tal vez pueda que lo entienda como persona y hay que observar e identificar desde dónde estamos actuando, desde el ego o desde el ser. Por eso es que hay que observar diariamente cuáles son las cosas que estamos manifestando en nuestra vida y si esas cosas con las que estamos manifestando, si eso que estamos actuando realmente es lo que queremos y eso es lo que ilumina mi sombra y me ayuda a crecer el potencial como persona y como ser humano y es lo que yo quiero, o si no. Y si no, hay que saber qué es lo que está fallando, aceptarlo, mirarlo, analizarlo e intentarlo cambiar, saber si lo estoy haciendo desde el ego o desde el ser. No somos luz ni oscuridad, y eso tiene que tener muy claro. La luz ni la oscuridad no nos define y por eso no somos luz ni oscuridad. Simplemente ambas forman parte de nuestra vida. A veces actuamos desde la luz, a veces actuamos desde la oscuridad. Las dos forman parte de nuestra vida. Simplemente hay que tener conciencia de cuál es la que estoy actuando para diferentes situaciones. Las dos son necesarias, pero a veces no hay que dejarse llevar ni de la una ni de la otra. Somos conciencia, o sea, tenemos que ser unas personas conscientes. Y cuando somos unas personas conscientes es cuando empieza el constante cambio. Cuando decimos, hey, no, venga, estoy actuando de esta forma y yo no quiero ser así. Esto no soy yo. Este no es mi ser, esta no es mi esencia, tengo que cambiar eso. Y cuando nos volvemos conscientes es cuando volvemos otra vez a coger ese pedaleo de qué es lo que realmente queremos en nuestra vida. Cuando actuamos desde el ego, estamos en una desconexión del ser. Tenemos la linterna apagada. O sea, cuando actuamos desde el ego, repito, estamos en una toxicidad que no nos deja ver qué es lo que hay más allá. Cuando actuamos desde el ser es porque vamos con esa linterna prendida y sabemos para dónde vamos. Con el ego simplemente está todo apagado y vamos a andar a ver con qué nos chocamos. Entonces por eso son cosas que tenemos que saber. Hay que saber cuando actuamos desde el ego y cuando hay que saber cuando actuamos desde el ego, que estamos en una desconexión del ser. Y simplemente hay que tener conciencia de cuando estamos actuando desde el ego, cuando tenemos esa linterna apagada, para prenderla y actuar desde el ser, actuar de lo que realmente somos, actuar desde el velar por el bien de los otros y también del propio. Simplemente ser consciente de que son las cosas que están en nuestro entorno. Y es algo tan simple como si el entorno en el que estás en estos momentos no te gusta, es porque algo estás haciendo mal. Simplemente analiza qué es e intenta mejorarlo, intenta cambiarlo, intenta cambiar tú, prender esa linterna y ver esa oscuridad, ver qué hay más allá de la oscuridad. Eso es todo. Ojalá les guste este tipo de videos y es como un tipo de terapia lo que hago acá, de simplemente desahogarme de las cosas que creo y tal vez si me sirve a mí a forma de discurso, le pueda servir a otra persona cada vez que lo escuche. Entonces si tal vez alguna de estas cosas le sirvieron, le dan me gusta, lo comparten, lo comentan y ya sé que realmente le estoy ayudando a alguien.